que tenemos en el siglo XIX, él va a tener lo que se llamaba entonces un ministerio largo, un ministerio que casi dura 3 años, de 1748 a 1751. Y va a hacer una labor organizativa y de romper con corruptelas y con cosas que estaban mal hechas, importante. Crea la Escuela de Ingenieros de Ferrol, la Escuela de Maquinistas de Ferrol, el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, compra 6 vapores magníficos en Inglaterra, manda a construir. Aquí en Ferrol se construye en ese momento un navío completamente obsoleto, era un navío soberbio, el Francisco de Asís, pero era de vela antiguo, sin motor. Ya no venía a cuento hacer eso, pero había que dar de mano de obra y que la gente... Se hace el vapor de guerra Narváez, que es un desastre aquí en Ferrol, pero que nos sirve de experiencia para los siguientes que ya van a salir buenos. El Narváez es que la máquina, cuando llega... las máquinas entonces se construían en Barcelona, que aún existe esa empresa, pero ahora, desgraciadamente, con nombre francés, en la Maquinista Naval y Terrestre se llamaba. Y viene la maquinaria y no cabe en la sala de máquinas diseñada para poner las calderas y la máquina alternativa no cabía. Bueno, es un desastre. Entonces se vuelve a rehacer y viene Isabel II y se... Oye, una pregunta, un inciso. Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins, ¿es de Alicante también? No, era de Albacete exactamente. Ah, era de Albacete, pero ¿qué vinculación tiene con Alicante? En el País Vasco. Puede ser que sí que la tenga. ¿Verdad? Sí. Porque es curioso, ahora que estamos hablando, veo yo que, porque Jorge Juan es alicantino. Sí. Y 2 personajes... Bueno, pero Jorge Juan es alicantino, nacido en Novelda, y no hay ninguna duda, pero formado en Zaragoza. O sea, eran gente bastante... Y en Malta, porque corren las caravanas. Pero fíjate, los 2 personajes fundamentales para Ferrol, o sea, todos los personajes que han sido fundamentales para Ferrol, hablamos ahora de Roca de Togores, no son de Ferrol. Sí, no. O sea, ¿cómo la gente...? Pero es que es lógico y natural, igual que Canalejas es un ferrolano que hace una labor para España y no hace una labor para Ferrol. Pues es este cosmopolitismo que desgraciadamente en Ferrol se está perdiendo, de hecho se ha perdido, y que habría que volver a recuperar. Lo que pasa es que Mariano Roca de Togores es un ministro honrado y por ejemplo, cuando llega él es ministro de Marina 3 veces, una vez larga, esa que digo, de 1748 a 1751, otra vez muy corta, de apenas unos meses, como era típico en la época. En este librito que tengo aquí hay una lista curiosísima, dice, lista de ministros nombrados de Marina que no llegaron a tomar posesión de su cargo, porque cuando llegaban a Madrid ya se había disuelto y no llegaban a tiempo. Bueno, y don Mariano Roca luego está presente en la restauración de Alfonso XII y también durante unos meses es ministro de Marina. Pero su labor principal es el centro del siglo, cuando manda a comprar esos vapores en Inglaterra, cuando hace el cuerpo de maquinistas, cuando hace la escuela en Ferrol, cuando aprovecha la antigua escuela de guardiamarinas del Astillero para poner la primera escuela de maquinistas, y en el Arsenal la escuela de ingenieros, y hace muchas, por eso se llama el Cantón de Molins, por él, ¿no? Porque ha dado mucha mano de obra, se ha vuelto a construir, se construye la corbeta ferrolana, que también es un barco precioso y que da una vuelta al mundo meritoria y tremenda, pero de vela puro, que ya en 1850 chocaba, porque ya casi todo era de vapor, eran mixtos de vela y vapor, ¿no? La corbeta ferrolana tiene una historia preciosa porque es la que lleva a Australia, por orden de Isabel II, a la misión del Padre Salvado. El Padre Salvado era de Tui y dicen que es el que trajo el eucalipto para Galicia. Y hace una misión que hoy en día, si entráis en Google y miráis, está cerca de Perth, en la parte oeste de Australia, y ahora es un museo impresionante. Era un erudito, tocaba el piano, va 3 veces a Roma a pedir ayuda al Papa. Es una vida increíble. Y va en la corbeta ferrolana, que encima el comandante era anticlerical. No se debía... Maravilloso. Aquí se hace la berenguela, que... Bueno, aquí en Ferrol se hacen muchos de los barcos que van a participar en la campaña del Pacífico. La de Méndez Núñez, la de la fragata Numancia, que se hace en Tolón, y con la experiencia de la Numancia, luego en Ferrol se blindan con acero fragatas que se habían hecho de madera. Y el grueso de la flota de Méndez Núñez ha salido de los astilleros de Ferrol. Y ¿qué pasa? Con la restauración, los partidos turnantes, la Marina va de mal en peor, porque se sigue lo que se llamaba la regla de 3, que era un poquito de trabajo para Ferrol, un poquito de trabajo para Cádiz y un poquito de trabajo para Cartagena. Y entonces caemos en lo que los franceses han denominado la Marina del muestreo, o sea, una marina nada homogénea, así como en el Pacífico.
conseguimos poner una escuadra que en ese momento era la tercera de Europa y que era un bloque homogéneo, la prueba que aguantan el bombardeo de los cañones Krupp que tenían los peruanos instalados en tierra con toda fortaleza, y Méndez Núñez cae herido, pero el barco que está en el Museo Naval de Madrid, el impacto, y no es ninguna broma. Sin embargo, empezamos a hacer la marina del muestreo, o sea, un barco de una manera, otro de otra, otro de otra. Se compra el Pelayo a los franceses, que se hace en Tolón, se hace otro en Inglaterra, se hace no sé qué. Y así llegamos al 98. Estos astilleros de Vila, que son construidos, digamos, diseñados y levantados por el mismo ingeniero naval, que era el inspector, digamos, el jefe del ramo de ingenieros del Arsenal de Ferrol, don Andrés Avelino Comerma, que es el que hace el dique de la Campana, y que se va a Francia y a comprar utillaje nuevo para el astillero de Vila, que está en La Graña. Si miramos a la base naval actual de La Graña, pues a la mano izquierda del muelle grande de La Graña estaban los astilleros de Vila. Y hacen 3 cañoneros de segunda clase, duraron hasta la Guerra de África, hasta los años, a final de los años 20, que eran el María de Molina, el Álvaro de Bazán y el Marqués de Molins, precisamente, me parece que se llamaba uno. Y estos cañoneritos no tienen mucho éxito y resulta que después se expropian los astilleros de Vila, pero la familia Vila nunca ha visto el justiprecio de la expropiación. O sea, es una canallada, porque, bueno, usted me lo expropia, pero págueme lo que cree que valen, por lo menos. Sabes, ¿no? Y tú sabes una anécdota divertida, no. Que es que resulta que un Vila se casa claro, con una Miranda. Vila Miranda, y claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces Miranda es ministro de Marina. Sí, sí. Fíjate tú, qué problema familiar entre el ministro de Marina, que no pues le va a pagar. A pesar de esa cuña nunca recibieron. Nunca, a pesar de eso. Hoy lo recibirían. Y un Vila, hoy lo recibirían. Un Vila me contó a mí que en uno de los cuartos de baño de ese astillero alguien había puesto una pintada que decía: «Hay astilleros de Vila, lástima que te perdieran, lambones que te engañaron, empezando por Comerma». Fíjate tú. Bueno, pues ese es el esfuerzo, digamos, mediano. El esfuerzo grande lo hacen los astilleros del Nervión de Bilbao, que construyen los que van a ser, junto al Colón, los 3 cruceros acorazados hundidos en Santiago de Cuba, que son el Vizcaya, el Oquendo y el Teresa. Los barcos son construidos en Bilbao, además se le da un boato y una pompa a las botaduras, porque es el ensayo de que lo que luego va a hacer ya definitivamente el plan Maura Ferrandiz de 1908-1909, ¿no? Continuado por el plan Miranda, que es el siguiente. Y el Nervión hace esos 3 acorazados, cruceros acorazados, que luego van a ser armados en Ferrol. Pero en las pruebas de mar del Infanta María Teresa, ya desde Ferrol, y mandándolo, el que luego sería capitán general del departamento, el almirante Cincunegui, que era entonces capitán de navío, en una aguja no balizada que estaba muy pegada al castillo de San Felipe, tienen la mala suerte de salir a la mar en la bajamar escorada del año, en el mes, la Sicilia de agosto, que se llama, en lenguaje técnico, del año 95, y se despanzurra un pantoque del barco con esa aguja, donde ahora mismo hay una luz roja pegada al castillo de San Felipe, una baliza con una luz roja que señala ese bajo, precisamente. Entonces, el almirante Carranza, que era el capitán general de Ferrol, que era de origen santanderino, pero casado con una ferrolana ilustre, que se llamaba doña Pura Reguera, y que se habían hecho una casa preciosa en la calle Magdalena, que ahora es Muebles Acevedo, esa que tiene unas ventanas como góticas, así, bueno, que luego fue de la familia Torrente muchos años, y don José Carranza, que tenía de ayudante suyo, es importante decirlo porque el hijo era bastante político, un capitán de infantería marina, hijo suyo, que hizo mucha labor política en ese momento, pues decide, y la decisión técnicamente es acertadísima, enviar a Bilbao a reparar al barco, porque es lo que hoy los americanos llaman el Mother Shipyard, el astillero madre, el que lo ha hecho, el que sabe, el que va a hacer mucho más rápido, mucho mejor un trabajo que ya ha hecho, y va a cortar por donde hay que cortar, y va a poner el forro como hay que ponerlo, y tiene los planos, y tiene todo. Y entonces decide, pues ¿para qué lo decidió? Que hubo que declarar el estado de guerra en Ferrol. ¿Cómo? El estado de guerra. ¿Por? Y tuvieron que venir tropas a Ferrol,
Pues porque se levantó todo el pueblo contra el... intentaron asaltar Capitanía, hubo tiros por las calles, se detectó la presencia en Ferrol y estaba en vigilancia de un ferrolano ilustre que era don Pablo Iglesias, que vino desde Madrid. Que ya estaba organizando. Con Pagasá, y hubo una revuelta, ya te digo, que desembocó en el estado de guerra. Por culpa de... Yo publiqué un articulito en la revista de Marina que se llamaba La varada del Teresa o el motín de Carranza, que es curioso porque ahora la familia Carranza hablas en España y gaditanos, el marqués de Villa Pesadilla, el estadio Ramón de Carranza. Fue por eso, porque don José Carranza, furioso con el pueblo de Ferrol, pidió la dimisión como capitán general y cuando hubo vacante en Cádiz se fue de capitán general a Cádiz. Anda, no me digas. Y de ahí arranca la familia Carranza Garrés, pero venían de aquí. Del siglo XX Cambalache, problemático y febril, en el siglo XIX una familia ferrolana. Y sí, en el registro de la propiedad de Ferrol, gracias a los buenos oficios del actual dueño de Acevedo, que fue simpaticísimo conmigo y me dio el número de protocolo, y me fui al registro, y está toda la historia de la casa, que aquí se decía que el almirante Carranza, despechado con Ferrol, se la había regalado a los frailes mercedarios, que por cierto fue donde tuvieron su primer convento en Ferrol, cuando vinieron de Pollo. Anda. Pero no nada, no fue así. Los albaceas testamentarios de los Carranza, que eran dos primos Brandariz, Leste Brandariz y Manjón Brandariz, parientes de los Carranza, la vendieron perfectamente y tal. Y él se fue horrorizado y despechado. Y la compró don Manuel Torrente, que es el abuelo de todos nuestros amigos y parientes torrentes de Ferrol. Y aquí entraríamos ya en el siglo XX. Y en el siglo XX, pues Ferrol vuelve a destacar a partir de... Porque Ensenada ya había dicho, Ferrol para las grandes construcciones, Cádiz para las pequeñas y Cartagena para atender a los descalabros. Vale, decía él lo tenía bien claro. Y cuando Maura y Ferrandiz hacen su ley, dicen Ferrol para las grandes construcciones, Cartagena para las siguientes y Cádiz para las menores, porque la carraca es la carraca y están los caños y allí no se puede hacer cosa grande. Eso era lo que ha sido la sabiduría a lo largo de los siglos. Y entonces por eso en Ferrol se hacen los 3 acorazados y en Cartagena se hacen los 24 torpederos. Sí. Y los cánovas del castillo, los cañoneros del primer programa naval importante, cuando se ha dividido los astilleros del Estado en 2 y se le ha dado a la industria privada, que se llamaba la Sociedad Española de Construcción Naval, en Ferrol para todo el mundo, la constructora, simplemente. Sí. En Ferrol había la constructora y el Estado. ¿Tú dónde trabajas? En la constructora. Era lo que después se llamó el Consejo Ordenador, luego se llamó Bazán, luego se llamó Izar y ahora se llama Navantia. Bueno, eso era la constructora. Y el Estado era trabajar de operario en el arsenal. Sí. Eso era... ¿Tú de dónde eres? Del Estado. Es que entrabas por la puerta del arsenal. Mira, y eso haciendo ya un paréntesis en el siglo XX, porque eso sería otro programa. Ahora mismo, porque ya desgraciadamente estamos acabando. Pero tú ahora mismo, ¿cómo ves la situación de Ferrol con relación a la Armada? Hombre, Ferrol, lo ha ves? dicho todo el mundo y es muy manido y está muy usado la frase, es un monocultivo, ¿no? Ferrol ha vivido históricamente de sus astilleros. En una época de crisis mundial y en una época de falta de pedidos es un problema terrible porque cuando yo era niño, en mi barrio, que era Ferrol Viejo, yo vivía donde estaba ahora exactamente el Parador, en la casa de Nicasio Pérez, donde estaba la consignataria rival de los Antón. Bueno, pues, y de Borrajo, que era el otro consignatario. Y entonces yo vivía en San Francisco 3 II. A menos de 100 metros de mi casa